Bruno siempre había parecido intocable. Era el tipo de chico que podía convencer a un policía para que no le pusiera una multa estando borracho y medio inconsciente, y de alguna manera lograr que ese mismo policía lo llevara a casa. Así que, cuando su hermana me llamó llorando, sin poder articular las palabras, pensé que algo le había pasado a su mamá. Cuando por fin logró hablar, tuve que pedirle que lo repitiera. Resultó que la policía encontró el cuerpo de Bruno en su departamento, después de que su jefe pidiera una visita de bienestar porque no se presentó a trabajar por 2 días. Los agentes derribaron la puerta y lo hallaron en la sala. No dejaron que la familia viera el cuerpo, por lo que su hermana alcanzó a oír cuando encontró a los agentes en un descanso comentando la escena. Sus extremidades estaban torcidas, su columna doblada como si lo hubieran exprimido desde ambos extremos, y sus ojos no estaban. Quien lo hizo fue sádico a más no poder. No había señales de entrada forzada, ni rastro de pelea. El caso se estaba tratando como sospechoso, lo cual solo significaba que no tenían idea de quién estaba detrás. A pesar de tener un círculo amplio de amigos, el funeral de Bruno fue pequeño. Solo unas pocas personas fueron en persona. Valeria me abrazó afuera de la iglesia. Tenía los ojos rojos y el maquillaje corrido, pero seguía viéndose igual que siempre, aguda, directa, sin disculpas. Los demás también estaban, Nico y Tadeo. Crecimos juntos. Antes bromeábamos con que estábamos condenados a estar unidos de por vida, y, en gran parte, así fue. Sí, nos separamos unos años en la universidad, pero siempre volvíamos a juntarnos. Ahora, Bruno, una parte de nosotros, era un cajón cerrado y una foto en un caballete. El sacerdote murmuró un puñado de generalidades. No le puse mucha atención. Miraba alrededor del salón, medio esperando que Bruno apareciera al fondo con algún comentario sarcástico sobre lo raro que era ver a la gente llorar por ti. Por un momento creí ver movimientos cerca de la salida, pero desde la noche en que recibí la llamada mi cabeza me jugaba trucos. Después del entierro, nos quedamos en un círculo suelto e incómodo en el estacionamiento. Ninguno parecía listo para irse. Entonces Valeria recordó aquella noche en el lago cuando Bruno se cayó del muelle tratando de beber cerveza al revés. Reímos y luego paramos. La risa se sintió mal. «Todavía no entiendo qué diablos pasó», murmuró Nico. Nadie supo qué responder. Nuestro duelo silencioso fue interrumpido por un hombre de unos 40 y tantos, con traje sencillo y el cabello castaño ralo. Se movía con un profesionalismo cansado que decía que llevaba mucho tiempo en esto. Se detuvo al borde de nuestro círculo y se presentó. «Detective Molina, disculpen la molestia». Su tono fue respetuoso. «Ustedes eran los amigos más cercanos de Bruno Salas, ¿verdad?» Asentimos. «Quisiera hacer unas preguntas. Entiendo que hoy no es ideal, pero he visto que la gente recuerda cosas importantes en las horas después de un funeral. Aclara las cosas. Sé que ya los entrevistaron y tomaron declaración. Sé que ninguno de ustedes es sospechoso». Valeria cruzó los brazos. «Adelante. ¿Bruno tenía enemigos? Ya sé que les preguntaron esto, pero ¿están absolutamente seguros de que no hay nadie del pasado? ¿Alguien que guardara rencor? Tal vez algo que no pareció serio y alguien lo tomó muy mal». No dijo Nico de inmediato. Todos querían a Bruno. No hablo de caer mal. Hablo de resentimiento. Alguien a quien haya dañado, aunque fuera sin querer. Nos miramos.
Podía notar que pensábamos lo mismo. No dije al fin, no que sepamos. Él asintió despacio. Entiendo. Mencionó algo extraño últimamente. Mensajes raros. Gente apareciendo donde no debería. Negamos con la cabeza. Última pregunta. ¿El nombre Damián les dice algo? Ahí estaba. Su tono no cambió, pero sentí el pecho apretarse. Miré alrededor. Todos tenían la misma expresión que yo. No dijo Valeria. No me suena. El detective nos observó un momento. Se notaba que no lo creía, pero no insistió. Nos dio las gracias, dejó su tarjeta y se fue hacia su auto. En cuanto se alejó, Nico soltó el aire con un temblor. Damián Trujillo, dije. Un nombre que no había dicho en voz alta en más de una década. Damián estuvo en nuestra clase desde sexto grado hasta la mitad del segundo año de secundaria. Era delgado, de voz bajita y lentes gruesos, siempre encorvado, como si quisiera desaparecer. No encajaba, y nosotros no lo dejamos encajar. Para decirlo simple, lo molestábamos. La última vez que lo vimos, hicimos algo que se suponía sería gracioso. Una apuesta. Nico dijo que no cabía. Valeria dijo que averiguáramos. Era después de clases y el pasillo estaba vacío. Bruno bloqueó la escalera más cercana mientras yo sostenía la puerta. Damián peleó más de lo que creí. Lloró, gritó y rogó. Eso solo nos hizo más tercos. Recuerdo el calor de su hombro contra el mío cuando lo empujamos dentro de la taquilla. Recuerdo el golpe del metal al cerrar, cómo retumbó, y sus puños golpeando por dentro mientras nos alejábamos. No sé cuánto tiempo estuvo ahí, tal vez hasta que el conserje llegó a la mañana siguiente, tal vez más. Después de eso, se fue, y algo cambió en nosotros. La escuela no hizo gran cosa, lo cual ahora no me sorprende. Una orientadora dijo que se transfirió. Algunos decían que sus padres lo sacaron después de un colapso. Hubo rumores de su mamá apareciendo llorando en la oficina del director, exigiendo saber qué pasó. No enfrentamos consecuencias y dejamos de pensar en él hasta ahora. No creo que signifique nada, dijo Nico. Podría ser coincidencia. Alguien con el mismo nombre. Valeria frunció el ceño. Dijo, ¿Damián? No el nombre completo. Sí, podría ser cualquier Damián. Pero, ¿por qué entonces el detective saca ese nombre? ¿Y si sí es él? Dijo Tadeo. Nico puso los ojos en blanco. No empieces. Lo digo en serio, siguió Tadeo. Dijo el nombre justo después de preguntar si Bruno tenía enemigos. Eso significa algo. ¿De verdad crees que un chico al que molestamos hace 15 años volvió y retorció a Bruno como un maldito pretzel? Nico bajó el tono. Fuimos malos, sí, pero éramos niños. A mí tampoco me gusta lo que hicimos. Pero no saltemos a teorías locas. Bruno está muerto. Es suficientemente horrible sin convertirlo en fantasía de venganza. Ni siquiera sabemos si Damián sigue vivo. Valeria soltó el aire por la nariz. Miren, si resulta que hay algo más, hablamos con la policía. Ahora sonaríamos locos. ¿Quieres que saquemos a relucir a un chico al que molestamos hace 15 años en un caso de asesinato? Negué con la cabeza. No. Exacto. Acordamos no volver a mencionarlo. Nos fuimos, cada quien de regreso a su casa, bajo el brillo de los postes de luz y el silencioso ir y venir de patrullas. Me acosté por horas con las cobijas hasta la barbilla,
mirando el techo y recordando. Al día siguiente, Nico y yo estábamos en su sala, sentados en el sofá con la televisión prendida, aunque ninguno la miraba. Había un partido, pero el volumen estaba bajo, ni ganas de hablar de cosas pequeñas. No habíamos visto a Valeria desde el funeral y ya no hablábamos de Bruno, no porque estuviéramos superándolo, sino porque no sabíamos cómo cargar con el peso de lo que pasó. Era como una tercera persona sentada con nosotros. Hablábamos de cualquier cosa para romper el silencio cuando entró una llamada al celular de Nico, su mamá. Contestó en altavoz. Nico, dijo ella, con la voz quebrándose a la mitad de su nombre. Pasó algo en el edificio de Tadeo. Nico se incorporó despacio, con los ojos entrecerrados, ya tenso. ¿Cómo que pasó algo? Hay un muerto, dijo. Es feo. ¿No han visto las noticias? No pudo terminar. Miramos el teléfono. Nico pidió detalles. Ella no tenía muchos. Colgó sin despedirse. Luego me miró pálido, quieto. Tenemos que ir a ver a Tadeo. En el camino al edificio de Tadeo, Nico tamborileó con los dedos en el volante todo el tiempo, un tic nervioso que tenía desde secundaria. Al llegar, todo estaba con cinta amarilla. Las luces parpadeantes llenaban el estacionamiento de color y sombras. Un agente afuera hablaba con una reportera. La reportera preguntó si tenía relación con el caso de Salas. La agente dijo que no podía comentar. La reportera insistió. Mencionó un nombre que no esperábamos oír, Tadeo. Nos subimos de nuevo al auto sin decir nada. Fuimos directo a la comisaría. Nico se pasó 2 semáforos en rojo. No lo detuve. El silencio se volvió pesado. Menos sorpresa, más miedo. Entramos por la puerta de vidrio al ruido de voces, papeles, teléfonos. El oficial de recepción alzó la mirada, nos reconoció de algún lado y nos dejó pasar sin problema. Valeria ya estaba ahí, sentada en una de las sillas de espera, brazos cruzados, el pie golpeando el piso, el cabello recogido en un moño flojo, cara de no haber dormido. Cuando nos vio, se le tensó la cara. Ya me enteré, dijo. ¿Ustedes? Nico asintió. Sí, quise avisarles, pero corrí a la comisaría. Estaba asustada cuando supe. Valeria se levantó y caminó con nosotros por el pasillo. Ya les dije que necesitamos hablar con el detective Molina. Está en una reunión. Esto no fue coincidencia, dije, odiando lo delgada que sonaba mi voz. Esta persona nos está apuntando como grupo. Damián, dijo Valeria, mordiéndose el nombre. ¿Creen que es él? No sé quién más podría ser. Esperamos. Al final, Molina salió de un pasillo lateral. Nos miró a los 3 y se detuvo. No parecía sorprendido. Nos hizo señas para entrar a un cuarto al fondo sin decir palabra. Cuando la puerta se cerró, Valeria habló primero. Le mentimos sobre Damián. El detective asintió. Despacio. Me lo imaginé. Nico dio un paso al frente. Lo conocimos hace mucho. Íbamos a la escuela juntos. Se llama Damián Trujillo. ¿Qué pasó? Lo molestábamos, dije, duro. No era broma. Era crueldad. Lo empujamos fuera de esa escuela, quizá fuera de su cabeza. Lo metimos en una taquilla y lo dejamos ahí toda la noche. Luego desapareció. El detective tomó aire y se frotó la mandíbula. No me mencionaron eso, porque no queríamos sacarlo, dijo Valeria. Pensamos que estábamos armando una teoría conspirativa rara. ¿Usted cree que volvió después de tantos años?
Fue la última persona a la que dañamos, dije. Cuando Damián se fue, cambiamos. Sentimos culpa. Él miró la mesa, luego a nosotros. Tenemos ese nombre en ambas escenas. Damián. Ninguna otra pista. Quien lo hizo conocía a Bruno y ahora a Tadeo. Si dicen que esa persona podría ser Damián Trujillo, ya tengo por dónde empezar. Buscaremos archivos. Veremos qué sale. Si creen que son blanco, pondré patrulla cerca. Encuéntrelo, dijo Nico. Por favor. Salimos de la estación. Yo no podía dormir. Seguía viendo a mis amigos muertos. Esperé hasta la mañana y empecé a llamar aquí y allá. La secretaria de la secundaria se acordaba de mí. No recordaba a Damián hasta que dije su apellido. Le mentí que era para un proyecto de exalumnos. Me dio el nombre del director de ese año. Dijo que se jubiló, pero quizá tenía información. Contacté a Nico y Valeria, y todos tratamos de conseguir datos. Más tarde, Valeria mandó un mensaje al grupo. Había ido a la oficina de archivos locales. Le costó, pero al final consiguió algo. Los padres de Damián fueron hallados muertos en su casa menos de una semana después de que él se mudó. Ambos cuerpos tenían señales de trauma interno masivo, golpes y desgarros. No se recuperó arma. No hubo arrestos. El caso quedó como indeterminado y se cerró a las 8 semanas. El informe era frío y clínico. Damián fue reubicado en una institución del Estado, nueva residencia sellada por orden judicial, y ya. No hubo rastro de él después. Era como si hubiera desaparecido por completo. Me quedé mirando el bloque de texto en el celular. Me temblaban las manos y no me di cuenta hasta que el teléfono se me resbaló un poco. Antes creía que la culpa era algo que sentías en momentos, justo después de que pasaba algo o cuando alguien te enfrentaba. Pero no era así. Se expandía, se metía entre las costillas y la columna y te dificultaba respirar. Yo sabía que lo que le hicimos fue cruel. Lo supe por años, pero nunca pensé a dónde fue, qué vino después, en quién tuvo que convertirse para sobrevivir. Valeria vino a mi casa la noche siguiente, toques en la puerta y un golpe de pánico antes de verla por la mirilla. Traía 2 cafés en una charola y una bolsa de comida rápida. Le temblaban un poco las manos. La dejé pasar y nos sentamos en la sala con la tele apagada. Lo sigo oyendo, dijo al rato. A Bruno. Asentí. Sí. No he dormido desde que encontraron a Tadeo. Me asusta cerrar los ojos. Siento que algo me mira cuando apago la luz. Le dije que me pasaba lo mismo. Reímos un segundo. Una risa rápida, superficial, sin peso. Sonamos locos, dijo. Probablemente lo estamos, respondí. Luego nos quedamos callados otra vez. La charla después fue corta y rara, pero se sintió bien no estar solo. Seguro por eso vino. Nos despedimos poco después. Me envió un texto a la tarde siguiente. La policía lo aprobó. Voy a custodia protectora. Me pondrán en una unidad segura de prisión. Es el lugar más seguro que tienen. La llamé al instante. No contestó. 10 minutos después mandó un audio. Lo siento. No puedo seguir así. Me estoy volviendo loca. Cada ruido en la noche me hace brincar. Casi no como. Tengo miedo de terminar como Bruno y Tadeo. No quiero morir gritando. Este lugar es seguro. Ustedes deberían hacer lo mismo. Le escribí que entendía, que la extrañaríamos y que seguiría en contacto como pudiera. Respondió con un pulgar arriba
y un corazón roto. Después, Nico y yo nos sentamos en su sala. Tenía una bolsa lista, pero no sabía a dónde ir. Dijo que no confiaba en sistemas hechos para proteger a la gente. No discutí. Yo me sentía igual. Decidimos que no iríamos a custodia protectora ni nada así. Al final Nico durmió en mi sofá. Acordamos mantenernos juntos por ahora. Nos teníamos el uno al otro. Teníamos un arma. Y patrullas pasando por la cuadra. Intentamos fingir que la vida seguía. Nico siguió en mi sofá y yo dejé de entrar al trabajo. Hicimos compras grandes, aunque casi no abrimos nada. No lo dije, pero ambos creíamos que Valeria estaba más segura que nosotros. Se suponía que ella iba a lograrlo. La llamada llegó del detective, no de las noticias. No habló de inmediato. Recuerdo más su respiración que su voz. Sonaba como si hubiera estado corriendo o caminando en círculos. Cuando por fin dijo un nombre, se me doblaron las piernas. Caí al piso junto a la mesa de centro, mientras Nico se quedaba congelado en la puerta. La encontraron esa mañana muerta en su celda. Su cuerpo estaba destrozado y de algún modo no había rastros. El sistema de cámaras de la prisión falló esa noche. Todas las tomas de un pabellón estuvieron en negro entre las 3:02 y las 3:17 a.m. 3 guardias fueron hallados inconscientes afuera de la unidad. Y otra vez, ese nombre, Damián. Nico y yo nos quedamos en silencio al terminar la llamada. Apoyó la cabeza en las manos. Lo oí susurrar. No lloró, pero tembló tanto que el vaso sobre la mesa tintineó. El detective Molina vino a la casa ese mismo día. Se veía hecho polvo. Miren, dijo en voz baja. Sé que no quieren que los metan bajo custodia policial, no después de lo que pasó. Se los digo como amigo, no como gobierno. Hagan sus maletas y lárguense de aquí. No respondimos, pero siguió. No tengo nada a que aferrarme. Vamos a aumentar patrullas. Pedí apoyo federal, pero esta persona, que supongo es Damián Trujillo, tiene una habilidad que no he visto en mi vida. Lo que está pasando en esas escenas no tiene sentido. He visto a veteranos de 20 años vomitar con lo que quedó de esa chica. Negó con la cabeza y se puso de pie. Dejaremos una patrulla afuera, pero si fuera ustedes, me iría lo más lejos posible. Cuando el detective se fue, Nico y yo decidimos hacerle caso. Propuse un plan: irnos al oeste, quedarnos con un primo, desaparecer hasta que todo pasara. Queríamos que resolvieran el caso, de verdad, pero teníamos demasiado miedo. Nico dijo que ir al oeste seguía siendo estar cerca. Valeria estaba en un lugar de máxima seguridad y, aún así, Damián llegó hasta ella. Empacamos. Empezaríamos al día siguiente. Manejaríamos hasta la costa y decidiríamos desde ahí. Esa noche me despertó un golpe fuerte. Tardé unos segundos en entender qué oía. La mente todavía nublada de sueño. Me incorporé y busqué el arma por instinto. Ya había repasado cientos de «y sí» en mi cabeza. El golpeteo volvió. 3 golpes sordos en algún lugar del otro lado de la casa. Llamé a Nico. Nada. Fui hacia el pasillo con el arma en alto. Traté de no pensar en por qué el aire olía agrio. Traté de no pensar. Nico, susurré. Nada. Llegué a la puerta del cuarto de huéspedes y me quedé afuera. Algo se movía adentro. Un sonido húmedo, de arrastre, como carne mojada rastrillando el piso de madera. Cerré los dedos en la perilla. La giré y empujé.
La puerta se abrió despacio con bisagras que rechinaron fuerte. El olor me golpeó primero, podredumbre y bilis. La cortina blackout dejaba pasar algo de luz desde el pasillo, lo suficiente para ver formas. Nico estaba en la cama, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba doblado a la mitad, la columna quebrada hacia atrás, un brazo arrancado de raíz y tirado contra la pared, la mandíbula colgando de una bisagra, la lengua balanceándose, y eso encorvado encima. La criatura alzó la cabeza cuando entré. Su piel era tensa y gris, tan estirada que se veía cada hueso por debajo. Llagas le subían por la espalda y el cuello, supurando un líquido amarillo oscuro que se unía en hilos gruesos. Los brazos eran largos, con manos que arrastraban en el suelo. Cada dedo terminaba en algo más parecido a hueso que a garra. El pecho subía y bajaba con respiraciones húmedas y desparejas. No se movía. Alcé el arma y vacié el cargador en su torso. Cada disparo pegó, pero no cayó ni pareció afectarle. Dio un paso hacia mí, como si las balas solo lo hubieran molestado. Me di la vuelta y corrí por el pasillo. Detrás de mí, la puerta explotó. Sentí astillas contra la espalda. La cosa venía más rápido. Sus pies golpeaban el piso. Llegué a mi habitación, azoté la puerta y la aseguré. Empujé el tocador contra el marco y luego la repisa. Respiraba demasiado rápido. El pecho se cerraba en oleadas. Casi no veía. Marqué a 911, pero antes de que la operadora contestara, el vidrio detrás de mí estalló en una erupción de sonido y viento. Entró de golpe. La ventana implosionó hacia adentro, lanzando fragmentos por todo el cuarto. Unas manos me agarraron por detrás. Una me sujetó la muñeca, la otra el hombro. En un segundo, mis pies ya no tocaban el piso, y una voz me gritó al oído: «Muévete». Me arrastró por el marco roto y caí al jardín con fuerza. El hombro contra la tierra. Rodé, con sabor a sangre en la garganta. Detrás, la puerta del cuarto se resquebrajó. «Levántate», dijo el hombre. «Vamos». Corrimos por el patio, pasamos el huerto colapsado, cruzamos el camino de grava que me destrozó las plantas de los pies. Las piernas se movían por instinto, solo por miedo. Ya ni sabía qué pasaba. Había un auto 2 casas más allá. Llegamos, abrió la puerta y me empujó adentro antes de trepar él. Encendió el motor sin dudar. Tosió, se quejó, pero rugió al fin. Salimos disparados de la acera. Lo miré con el corazón a mil. ¿Qué demonios era eso? ¿Y quién eres tú? Me miró despacio, la cara consumida hasta el hueso. Pliegues profundos marcaban sus mejillas y frente, sus ojos, más oscuros de lo que recuerdo en alguien. Me observaron un segundo más de lo cómodo. «Soy yo», Damián dijo. Mi mente se negó a procesarlo. Este hombre no podía ser el mismo chico que metimos en una taquilla. Este hombre parecía haber cruzado desiertos y dormido en estacionamientos. La barba salvaje, despareja en la mandíbula, espesa en el mentón, la voz llena de grava. «¿Eres Damián Trujillo?», asintió. Antes de que yo respondiera, habló otra vez. «Solo quiero decir que los perdoné hace mucho». Quise hablar, pero lo dejé seguir. «De chamaco me quedaba despierto toda la noche», dijo. «Cuando vivía con mis papás, rezaba a lo que fuera que escuchara. Dios, demonios, sombras en el techo, me daba igual.
Solo pedía que se llevaran a todos los que me hicieron daño. Mis padres, los de la escuela, cualquiera que me hiciera sentir menos que basura. Sus manos apretaron el volante. Y una noche, después de que me metieron a la taquilla, insistí como nunca. Y algo respondió. Miró al frente, ojos vidriosos, expresión fija. No lo contaba como recuerdo, sino como un texto memorizado de tanto repetírselo. Los primeros fueron mis papás. Los encontré en la sala, la espalda de mi papá, partida a la mitad. Mi mamá parecía doblada contra la alfombra. La policía dijo que fue un colapso raro. Me mandaron a un hogar a 2 pueblos, y ahí debió terminar, pero no terminó. Me miró al fin, cada nombre que susurré con rabia, cada persona a la que deseé daño, cada maldición con lágrimas. Eso los fue cazando uno por uno, a veces años después, a veces al otro lado del país. Bajó la voz. Tú fuiste el último porque estabas lejos. Eso es todo. Vivías muy lejos y tomó tiempo. No sabía qué decir. No pensé que duraría tanto, dijo. Creí que se apagaría o se volvería contra mí. Intenté ir delante de él. Me mudé cada 6 meses. Intenté atacarlo. Lo que se te ocurra, seguro ya lo probé. Nada ayudó. Lo siento por Bruno. Lo siento por Tadeo, por Valeria, por Nico. Hice lo que pude. El auto quedó en silencio. La historia de Damián flotó en el aire como un mal olor que no se va. Lo miré, con la voz atorada. ¿Cómo lo detenemos? No respondió de inmediato. Sacó un termo metálico abollado entre el asiento y la consola, destapó y bebió. El olor era químico, fuerte. Se me revolvió el estómago. Me he preparado por años, probando cosas. No sé si está vivo como tú y yo, pero reacciona al dolor. Lo he herido. Así que puede morir. ¿Cómo? Hice algo que quizá funcione. Munición remojada en una mezcla que llevo ajustando una década. Polvo de plata, sal industrial, lejía, limaduras de hierro y otras cosas. Sacó un solo cartucho del bolsillo. La vaina brillaba, no por pulido, sino por algo más, enterrado en el metal. Lo sostuvo con cuidado. Creé la primera versión de esta bala hace unos meses. Le pegué y fue la única vez que lo oí hacer un sonido. Tenía la garganta seca. ¿Cuántas tienes? 3. Y quizá baste. Me recosté, con la mente a 1000. Todo me decía que corriera, que robara el primer auto y me perdiera por carreteras hasta quedarme sin gasolina. Pero no había a dónde huir. Ya había visto lo que les pasa a los que se esconden. ¿Qué necesitas de mí? Damián habló más bajo. Necesita carnada, y eres el último nombre. Asentí. No había más que decir. Llegamos a una casa abandonada. El porche se inclinaba hacia la tierra. Llegamos con luz de luna y apagamos el motor a unos cientos de metros para no llamar la atención. Por dentro era peor. Paredes cubiertas de hojas, diagramas, símbolos, nombres, ingredientes garabateados. La mitad no los reconocía. La otra mitad me daba picazón en la piel. Decenas de casquillos alineados en una repisa rota. Un colchón solo en una esquina, empapado de sudor viejo. Damián abrió un baúl al fondo y sacó el arma. Un rifle de caza, muy modificado, alambre en el cañón, rayas talladas en la culata. Lo sostuvo como quien sostiene una reliquia, no una herramienta. Yo haré el disparo, dijo. Tú quédate en el centro. Trata de distraerlo. Esperamos. Pasaron horas. La luna se movió. Cada ruido me hacía pegar un brinco.
Me senté con mi pistola vacía en el regazo. Ya no servía, pero no podía soltarla. En algún momento, el viento paró. Damián alzó el rifle sin hablar. La puerta estalló hacia adentro. Entró atravesando la madera sin dejar rastro. El pecho subía y bajaba en sacudidas. Pus salía de los agujeros del hombro. Ladeó la cabeza al encontrarme. Damián disparó. La criatura chilló. Un sonido agudo y vibrante que me atravesó el cerebro. Se echó para atrás, humo saliendo del punto de impacto. El pecho le hervía, la carne ampollada y pelándose. Se lanzó. Yo me metí detrás de la mesa mientras Damián recargaba. La cosa lanzó el sofá a un lado y clavó una mano contra el piso donde yo había estado segundos antes. La madera se partió. Rodé y le pateé las costillas. Ni se inmutó. Damián gritó y disparó otra vez. Esta vez le pegó en la columna. La cosa chilló más fuerte y se retorció sobre sí misma en el aire. El torso empezó a colapsar hacia adentro, crujiendo como hielo bajo presión. Se giró hacia Damián. Me moví antes de que lo alcanzara. Tomé un atizador de la chimenea y se lo clavé al costado del cráneo. La cabeza le giró, derramando brea negra. El hedor me pegó y me hizo lagrimear. Damián alzó el rifle por última vez y disparó a la garganta. Eso fue. El cuerpo se quedó quieto, las extremidades temblaron y luego se doblaron hacia adentro contra su propio peso. Un quejido bajo llenó el cuarto. Después se cayó en ceniza. Solté el atizador y tosí entre el humo. Damián se apoyó en la pared, una mano en las costillas. El silencio, después de que se deshizo, me presionó por dentro del cráneo. Los oídos zumbaban, no por el volumen, sino por el vacío que quedó. Polvo flotaba donde estuvo. Damián dejó caer el rifle y se deslizó por la pared. Primero le fallaron las rodillas y terminó sentado con la espalda en el yeso desmoronado. Respiraba disparejo y se apretaba el costado. Vi una línea roja salir por la camisa desde debajo del codo. Me miró entre mechones sudados. Lo logramos, dijo. Asentí. No tenía palabras. La garganta ardía y el pecho dolía. Damián me hizo seña de acercarme. Fui. Sacó un revólver de detrás y no lo apuntó a mí. Lo sostuvo entre las rodillas. Necesito que me dispares. Lo miré. ¿Qué? De lado, nada vital, que se vea real. ¿Por qué haría eso? Porque la policía necesita a quien culpar. No van a escribir esta historia en un reporte. Tú lo sabes. Inclinó la cabeza y me sostuvo la mirada. La voz se mantuvo calma. Me disparas. Les dices que perdí la cabeza, que maté a tus amigos, que fui por ti, que peleaste, que apenas sobreviviste. Yo cargo con la culpa, se acaba, y tú te vas a casa. Es una locura. Me salvaste la vida. No apartó la mirada. Me agaché junto a él y le agarré el brazo. Tiene que haber otra forma. No la hay. Me metió la pistola en la mano. Nadie va a creer lo que vimos. Lo sabes. Tú mismo apenas lo crees. Se te nota. Lo que matamos no dejó pruebas. No hay cuerpo ni explicación que dar. Van a pensar que tú también enloqueciste. A menos que señales a alguien. No lo haré. Damián echó la cabeza contra la pared. Cerró los ojos un segundo y los volvió a abrir. Si no lo haces, seguirán excavando. Terminarás encerrado o peor, culpado. Ya creen que soy un fantasma. Hazlo real. Me quedé ahí sosteniendo el revólver
sintiendo el peso en la palma. «No me debes esto», dije. No respondió. Levanté el arma despacio, temblando. Apunté al espacio blando bajo sus costillas. «Hazlo», dijo. Apreté el gatillo. Gimió y se ladeó, una mano apretando la herida. La sangre corría entre los dedos y le oscurecía la camisa. No gritó, ni siquiera cayó del todo. Se deslizó hasta apoyar los hombros en el piso y me dio una pequeña seña. «Llama», dijo entre dientes. «Diles que ya se acabó». Llamé. Las sirenas llegaron 20 minutos después. Me quedé afuera, con sangre en la camisa, manos arriba y el arma en el piso. Se movieron rápido, armas en alto, dando órdenes. Les conté la historia que Damián me dijo que contara. El detective no discutió. Se llevaron a Damián en ambulancia, con fuertes restricciones. No lo volví a ver. La prensa se colgó del relato. Tragedia local, caso con décadas de historia. Un hombre inestable, supuestamente traumatizado por años de bullying, volvió para vengarse. Las autoridades lo llamaron una ola de venganza por trauma y delirio. El público se lo tragó entero. Yo me quedé vacío. Todos a mi alrededor estaban muertos. Pasé meses organizando funerales y acompañando a padres y hermanos que lloraban. Más tarde supe que Damián murió bajo custodia por la herida de la bala que yo le di. Luché con eso un buen tiempo. Lo maté 2 veces, la primera en una taquilla y la segunda con una bala, y no sé cuál me pesa más.